Buenas tardes, nuestro grupo es el de los jueves, está conformado por Carlos Alfonso Bonilla, Carlos Andrés Mosquera y Valentina Vargas. Nosotros vamos a hablar acerca de la crisis económica que han tenido los sectores del Valle del Cauca a raíz de la ola invernal que hubo el año pasado. Entonces, la noticia la sacamos del periódico El País en su última actualización, que fue el día de ayer. Entonces, aparte del sector económico, obviamente sabemos que esto ha influido en otros sectores políticos, culturales, pero en sí nos vamos a basar en el sector económico, tocando unas partes de política y unas partes sociales. Entonces, pues como ustedes ya saben, básicamente pues los sectores están divididos en tres. Pues entonces sería el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Listo. Entonces, básicamente tenemos que entender que cada uno de los sectores se ve pues influido de alguna manera cuando hablamos del tema natural, puesto que por lo menos en el primario sabemos que la manufactura de los productos, la recolección de todos esos productos es algo muy importante, de hecho necesita mano de obra y también terrenos. Para el sector secundario vamos a hablar de la parte de manufactura y para el terciario de cómo eso afecta comercialmente. ¿Sí? ¿Puedes comenzar con la lectura del texto para ver cómo afecta a cada uno de los sectores? entonces como dice en el periódico El País, Jorge Iván Novoa, miembro del Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana, explicó que más de 1.500.000 habitantes colombianos están afectados por el invierno, para un total de 316.000 familias, 167 muertos y 225 heridos. Las zonas más críticas se encuentra Bolívar, Magdalena, Córdoba, el Chocó y nuestro departamento, Valle del Cauca, con 62.000 personas. Uno de los sectores económicos que se vio afectado por esta ola invernal se encuentra la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales Que está aquí y Leguminosas y FENALCE. Cultivadores. Bueno, aquí podemos ver que una de las opiniones que tiene este sector es que es uno de los más críticos, el cual corresponde a una tercera parte del área inundada. En este caso podemos aplicar un poco el constructivismo, ya que es la percepción que este sector tiene acerca de la catástrofe que hubo. En sí, pues todos nos vemos afectados por esto, a pesar de que esos son datos más que todo como globales en sentido de Colombia. Esto nos afecta a todos nosotros porque nosotros todo Colombia es un todo y tenemos conectados y recibimos alimentos de otras partes, Magdalena, recibimos del Atlántico, y al ver estos daños que ha causado la ola invernal, encarece los productos, y esto pues nos afecta tanto a nosotros como personas naturales y también a las personas jurídicas. O sea, básicamente lo que se está diciendo es que todos estos tres sectores están amarrados de alguna manera, ya sea por la parte ya sea por la parte no, exactamente sería, los primarios producen para el secundario. Entonces, cuando estos secundarios comienzan con la parte de manufactura, necesitan transportar cada uno de esos productos que se están haciendo para que el terciario lo pueda comercializar. Entonces, en esta parte del secundario, el terciario se afectaría en la parte de transporte. Dependiendo de si el producto se tiene que transportar en distancias muy altas, esto encarecería el producto como tal, lo que lleva a que menos personas puedan acceder al producto. Si menos personas pueden acceder al producto, aumenta los costos, pero también puede haber un problema en la zona primaria, porque si estos no aumentan la parte del salario, ellos se verían afectados para trabajar acá. Estos, cuando llegan al sector primario y no pueden tener buenos ingresos,
lo primero que van a hacer va a ser hacer una especie de huelga. Si hacen una huelga, no hay producción, y así inmediatamente se vuelve otra vez a interrelacionar todo. Aparte de eso, el primario, como no, al ver que no hay suficiente dinero y al haber adquirido adquirido esas pérdidas, ¿qué va a hacer? Va a querer recuperarlas de algún modo, y eso mismo también va a incrementar el precio de los alimentos. Porque no es que ellos quieran subirle, sino que quieren tratar de recuperar algo de lo que perdieron. Y una de las estrategias que va a utilizar este sector para llevar a cabo esto es pedir créditos con amplia cobertura, mecanismos de refinanciación, para apoyar a muchas comunidades con un insumo, pues para que sirvan pues como semillas para que vuelvan otra vez como a producir eso. Lo que ellos buscan también es que se busquen mecanismos de control para situaciones de riesgo, que les aseguren la cosecha y todo eso. Entonces, otras opciones que ellos plantean es ayudar a que la producción no esté por cuenta del riesgo, ni por riesgo del productor, sino que también le permita elementos de estabilidad. Entonces, lo que queremos mostrar aquí es que se está buscando un propósito, que es lograr estabilizar el sector económico, y el propósito es lo que nosotros podemos llamar La cibernética. la cibernética. ¿Cómo se llega ahí? No importa mucho, en detalle no especifican eso, pero sí quieren buscar estabilidad en este sector. Aparte de eso, pues en el mismo documento podemos referirnos a la hermenéutica por el lenguaje que las personas, o que mejor dicho, que el autor del mismo nos habla. En este momento lo que leemos es un lenguaje normal, del cual cualquier persona podría llegar a entender. Entonces, hablando acerca de la hermenéutica, podemos dar ese tip. Entonces, también estamos hablando de Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otra parte. Ya hablamos de la leguminosa, ahora vamos a hablar acerca de la Federación Nacional de Arroz. Por favor. Señala que el impacto económico del clima en su sector se ha reflejado especialmente en las zonas costa bajo del Cauca, en donde se han generado las mayores inundaciones por el desbordamiento de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena. Hablan de las siembras que han tenido, de las mismas que fueron afectadas, y básicamente también de las pérdidas, justamente lo que estamos hablando ahorita, o sea, hay partes, por lo menos el arroz es una materia prima que necesita un buen terreno, que ese terreno sea inundado. De hecho es muy flexible, es muy poco flexible a ese tipo de cambios climáticos, por lo tanto una inundación puede afectar drásticamente este tipo de producto. El dato que tenemos es 50.000 toneladas de arroz que se perdieron. Exacto, y ahora solamente mirándolo desde este punto de vista, el arroz no crece en todo lado, o sea, siempre hay lugares específicos, por lo tanto, si vamos a intentar de suplir a todo el país, se necesita un buen apoyo logístico, pero lo que pasa es que ese apoyo logístico también se ha visto afectado también por el clima. Entonces todo comienza a jugar como un rompecabezas en el cual aumenta el precio del producto por poca producción. Después el transporte se vuelve tedioso y volvemos a jugar con el aumento del precio. Después de eso, como aumenta el precio y tampoco la gasolina llega, también aumenta el precio de los fletes, lo que va a incurrir al fin y al cabo también en el cliente, que también es uno de los más afectados y pues el básico consumidor de estos tres, o el consumidor final de estos tres sectores económicos, y donde él, cuando va a necesitar trabajar otra vez acá en la parte primaria, va a necesitar mucha más plata, mucho más dinero para poder adquirir ese tipo de materia prima, o pues de comida, como quieran decirlo. Ahora tenemos que no solamente en la parte agrícola se ha visto afectada por la ola invernal, sino que también tenemos que el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Pollos nos dice que la inundación que se produjo frente a la zona franca del Pacífico se llevó más de 40.000 gallinas tan solamente en el valle, y se suman otras 35.000 en otras zonas del país. O sea, más de la mitad, o sea, se perdieron 75.000 gallinas en todo el país y solamente 40.000 fueron aquí en el valle. Entonces
es una pérdida superior a 3.700 millones, la cual más de la mitad de esos 3.700 millones pertenecen al parte del Valle del Cauca. Podemos decir entonces que ese fue uno de los sectores económicos del valle que más fue afectado por eso. Ajá, en la parte de cultivos, de este momento sería para caña de azúcar, está en el avicultor también, en el avicultor y en el ganadero. Bueno, entonces como yo les hablaba ahorita de la parte de la gasolina, si estamos hablando, por lo menos el Valle del Cauca es conocido por ser uno de los mayores productores de azúcar. Conocemos que el insumo, en este caso pues la gasolina, se está pidiendo que sea a base de bioetanol. Entonces, no tengo entendido muy bien el porcentaje, creo que es algo como el 15%, pero lo que pasa es que si se daña la caña, este no se va a poder producir. El bioetanol es a base de caña, ¿no? Exactamente, pues se hace un proceso químico para poder fabricar el bioetanol. Entonces esto se le aplica a la gasolina. Si no se le puede aplicar, entonces ese bioetanol va a ser mucho más caro, lo que va a subir aún más desmesuradamente, porque sabemos que ha estado subiendo la gasolina. Sube la gasolina si baja el precio del petróleo, sube la gasolina si sube el precio del petróleo, y aún va a subir más si se daña la caña, que es una parte que es fundamental para el bioetanol. De hecho, para ser más concretos, hay una parte del texto que se habla sobre ese tema del combustible. Por lo menos se tiene, por ejemplo, aquí, para como que aterrizar un poco más lo que estamos hablando acerca de la gasolina, el transporte, cómo se ha visto afectado. El sector de la construcción también es otro. Por ejemplo, Bedoya manifestó su preocupación por el arreglo del puente Cuatro Bocas que se cayó. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Si el invierno sigue su curso, podría ocasionar daños en la vía alterna, situación más compleja aún porque no solo dificulta la llegada de la comida, sino también la salida de esta y, por ejemplo, como huevos, aves, alimentos para los animales y sobre todo las salidas de los puertos marítimos. ¿Por qué? Porque los derrumbes constantes de la vía, por ejemplo Buenaventura-Cali, y la poca disponibilidad de tractocamiones puede complicar mucho más la situación para el normal abastecimiento de la materia prima. Es decir, podemos ver que una cosa está relacionada con otra. De hecho, nada más no afecta lo que vamos a hablar en ese momento de insumos internos o de materia prima interna. O sea, si lo vamos a mirar desde el puerto de Buenaventura, si yo traigo material del extranjero y necesito transportar algún tipo de material, entonces lo más posible es que con la gasolina incrementándose y algunos sectores destruidos pues de las carreteras, va a ser mucho más difícil de transportar el producto. No necesariamente tiene que ser incluso interno, puede ser un producto externo que también se va a ver afectado y va a entrar y va a afectar la economía también. Sea que nosotros tengamos que mandarlo, o sea que nosotros tengamos que recibirlo, la logística de se va a ver afectada por todos esos derrumbamientos que va a afectar económicamente a las personas y a las empresas. Aquí podemos ver entonces la causalidad circular que ocasionó el problema del invierno, porque las causas, los efectos no se detienen, siempre una cosa va a llevar a la otra. El invierno escasea el alimento sube los precios, si la gasolina sube, entonces los precios también suben. Y la gasolina tiene un incremento posible de más o menos el 13%, que quiere decir que va a tener un crecimiento acumulado más o menos de 950 pesos, y en la parte de combustible ACPM, que es lo más utilizado, en el caso pues particularmente por los camiones, es de 19%. Entonces solamente imagínense, si ya tenemos problemas económicos teniendo la gasolina a ese precio, imagínate que esta gasolina y este combustible diésel subiera entre el 13 y el 19%. Sería pues prácticamente terrorífico. Ahorita podemos aplicar un poco, por ejemplo, la percepción que tienen las personas de las cosas. Por ejemplo, en la Federación Nacional de Petróleos,